Estamos hablando de la reflexión y el perdón, sobre todo en estas épocas de diciembre, estas épocas de Navidad. Por eso nos acompaña el padre Juan Camilo Cabal. Padre, Mauro ya estaba dejando una pregunta en punta, que es precisamente lo que sentimos o lo que nos pasa por esta temporada, que se convierte en esas fechas de reflexión. ¿Esto por qué nos pasa? Porque siempre hay que esperar hasta final de año para entrar en conciencia hacia nuestro interior. Hagamos un símil con las empresas. Las empresas siempre hacen un balance al final de los años. Nosotros tenemos la empresa de la vida, que es cada individuo que existe en este mundo. Es importante reflexionar sobre cómo llevamos nuestra vida, porque la vida es efímera y pasajera. Muchas veces enfocamos nuestra vida en cosas que no tienen una gran importancia. Enfocamos nuestra vida en esclavitudes emocionales, circunstanciales. Enfocamos nuestra vida en cosas que realmente nos quitan la libertad. Por eso este tiempo es para cuestionarse y preguntar cómo estamos llevando nosotros nuestra existencia, cómo estamos llevando nosotros nuestro modo de vivir, qué tan felices somos, porque lo esencial de la vida va más allá de aquellas cosas que tienen un precio humano. Lo esencial de la vida es la búsqueda de la paz, de la tranquilidad, del sosiego. Y cuando no hay una respuesta certera hacia esas cosas, nos debe llevar a preguntarnos qué estamos haciendo en nuestro caminar. Bueno, padre, pero la gente usualmente dice reflexionar. Vamos a invitar a la gente que nos llame 524-3536, 518-4098, porque reflexionar. Algunos dicen reflexionar, ¿y qué hago entonces para reflexionar como tiene que ser? No es ponerse a pensar en pendejadas de lo que yo hice y quería hacer y no pude hacer. Eso no es reflexionar. ¿Cómo enfoco realmente una buena reflexión? ¿Cuál es la finalidad, el objetivo de una buena reflexión? Permítanos, padre, porque tenemos ya uno de nuestros televidentes en línea con ganas de participar. Fernando Barona. Fernando, buena energía, ¿cómo estás? Buenas tardes para usted, hombre Mauricio, y para Anita Giraldo y para la cumpleañera Mónica Castiblanco, acá en Santana Cauca, nosotros fiel oyente y televidentes de ustedes. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Y quiero también saludar al padre, y ustedes están tocando un tema muy bueno, que es el sistema de la reflexión. Y yo creo que la reflexión no solamente nos merita en el mes de diciembre, sino todo el año, vivir en paz, armonía, saludar a las personas, servirle a la gente, y así sacamos este país adelante. Muy bien, Fernando, muchas gracias por tu excelente aporte. Y espero que les deseo una feliz Navidad a todo el grupo de Tardes del Sol, a Telepacífico, que es nuestro canal propio de acá, nuestra región del norte del Cauca, y un feliz año nuevo, y que Dios me les dé salud, vida, paz y amor, y que tengan unos buenos proyectos que nos sigan deleitando con los programas como lo están haciendo este año tan difícil que es el 2021. Que el 2022 llegue mejor todavía que este que vamos a terminar. Amén. Gracias, Fernando. Amén. Un abrazo Muchísimas para gracias. ti. Gracias, Igual Fernando. para ti y toda tu familia, una feliz Navidad. Bueno, padre Juan Camilo, entonces, ¿cómo empezamos a hacer una buena reflexión? ¿Qué debo hacer? Como bien decías, no es simplemente el cuestionamiento desde la culpa, sino el preguntarnos qué podemos hacer para que nuestra vida sea totalmente diferente. De eso se trata reflexionar, introspección, análisis de sí mismo, reestructuración, eliminar todo aquello que te quita la paz, la tranquilidad, desecharlo totalmente para poder seguir adelante hacia un camino de paz, sosiego y tranquilidad. La reflexión nos debe llevar a ello, la reflexión nos debe llevar a la estabilidad. Estamos en un mundo lleno de agite, de convulsión. Es importante tener estabilidad de las emociones, estabilidad mental, estabilidad en todos los entornos que nosotros realizamos, y eso se logra con la introspección no enfocada desde la culpa,
sino enfocada desde la solución para ser un ser humano mejor. Pero ojalá de verdad esto no se quede solo en papelitos, solo en pensamientos, porque eso es lo que nos pasa, podría incluirme también allí, porque llegamos a esta época, reflexionamos en aquellas cosas de pronto que como actuar no estuvieron bien y uno dice, no, el otro año me propongo ser una mejor persona, hacer diferentes cosas, ¿sí? Pero todo se nos queda así en el aire, porque empezamos un nuevo año y ¿dónde quedó eso que tanto reflexionamos, a lo que tanto necesitamos hacer ese cambio en nuestras vidas, pero no lo hacemos? Recaemos. Recaemos en lo mismo, sí, seguimos en lo mismo. Exacto. Yo pienso que nosotros debemos también tener en cuenta que muchas veces no tomamos la decisión del cambio por los miedos. Cambiar es complejo, es un proceso Es un difícil proceso, sí. que nosotros a lo largo y ancho de la vida debemos venir aprendiendo. Yo no puedo ser igual que ayer, siempre digo esa frase inspirada en Mercedes Sosa. Los seres humanos debemos tener la capacidad de comprender que si no hay un cambio, una evolución, no podemos ser realmente felices. Esto está muy ligado a dos palabras, a la libertad, que muy claramente lo decía Jesús, la importancia de ser libre en un mundo que en la existencia hemos tenido esclavitudes de diferentes ámbitos, y la paz. Cuando usted tiene el concepto de la libertad en su corazón y en su mente y en su vida propia, y tiene el concepto de la paz, que está por encima de cualquier cosa pasajera, en ese momento usted puede tomar la decisión de los cambios en su vida. Padre Juan Camilo, cuando venimos de una época tan crucial como esta de los paros y todo lo que hemos vivido con la pandemia, de una u otra manera, estamos polarizados entre los que tildan de vándalos a unos, pero los que tildan a los otros de la gente de bien, entre comillas, poniendo eso de gente de bien en duda. ¿Cómo nos preparamos mentalmente nosotros para abandonar todo esto y reflexionar hacia dirigirnos hacia un mundo mejor, hacia una nueva espiritualidad que nos permita seguir adelante a pesar de todo lo que ha pasado y proyectándonos hacia hacer el bien realmente a los demás? Bueno, nosotros como ciudadanía, nosotros como país y como caleños, vallecaucanos y vallecaucanas, debemos enfocarnos en comprender que la paz colectiva es muy necesaria para poder llegar a la evolución. Aquí no estamos hablando de partidos políticos, aquí no estamos hablando de clases sociales, aquí estamos hablando de una gran familia, que es la familia humana, en este caso, como vallecaucanos, vallecaucanas, caleños y caleñas. Podemos llegar al cambio desde nuestra óptica cuando eliminamos el resentimiento social colectivo. El odio de clases, el odio por partidos políticos son daños que realmente afectan a la estabilidad de un pueblo. Y de ahí preguntarnos, ¿qué ganamos nosotros alimentando el odio y no siendo puentes, constructores de paz? Eso es lo que tenemos que crear, puentes y evitar los muros para que esta ciudad, nuestro país, nuestro continente y el mundo comprenda la importancia de la fraternidad. Comprendernos, valorarnos y tolerarnos en medio de nuestras diferencias. Sobre todo porque si estamos hablando de estar en una época de reflexión, también es alejar un poco esos rencores, como muy bien usted lo estaba mencionando, porque siento que todavía hay corazones muy dañados, corazones que supuestamente dicen estar sanos, pero realmente no están del todo sanos. Entonces yo no me puedo acercar a esta persona porque esta persona me hizo esto, esto y esto, entonces no te me acerques, no te quiero ver. Pero entonces listo, si no quiere ver a esa persona, por lo menos sane ese rencor que usted siente hacia ella y ya, aléjese. O sea, es como una tarea que podríamos hacer muchos para tener esos corazones libres, porque eso es lo que nos hace de pronto como cohibirnos a sanar ese corazón. Así es, Anita. Es importante que comprendamos algo. La reflexión, que es la introspección, como bien lo decía en la introducción de esta entrevista, nos debe llevar a la acción, que es el perdonar. El perdonar. Siempre lo he dicho de manera colectiva y también cuando me invitan en estos programas o en las Eucaristías. Es importante perdonarme a mí mismo, porque todo comienza por mí. Amado Nervo, en su poema En Paz, dice: yo soy
el arquitecto de mi propio destino. El comprender que todo lo que acontece en mi vida es producto de mis decisiones, de mi accionar. Cuando tengo esa comprensión, en ese momento ya no busco culpables. Y más en nuestra cultura tendemos mucho a decir, Dios mío, ¿por qué? Es que la vida ha sido muy compleja, es que me ha tocado muy difícil. Siempre estamos con la autocompasión y con muchas cosas que no nos permiten evolucionar. Primero, reconocimiento de mis falencias. Tener la capacidad de perdonarme para poder dar de lo que tengo. Yo no puedo darte paz si no tengo paz. Yo no te puedo dar sosiego si no lo tengo. Si no hay sosiego interior. Y uno de los, digamos, de las primeras afirmaciones que se hace en el bestseller El Secreto, cuando comenzamos a leerlo, es: todo lo que eres actualmente, toda la vida que estás llevando, lo que estás experimentando, cómo te encuentras, es tu propia responsabilidad y tú lo has atraído a tu vida. Somos responsables, como decía el padre ahora, somos arquitectos de nuestra vida. Entonces tenemos que hacernos responsables de ella. A esta hora hay mucha gente, muchas gracias por esperarnos allí en la línea para participar de nuestro programa hoy, 2:24. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Con quién estamos en línea? Alfonso. Alfonso, qué gusto saludarte, Alfonso. ¿Cómo te ha ido? Muy bien y mejorando. Alfonso Muñoz, ¿no? Sí, señor. Eso. De aquí de Versalles. Qué voz tan buena la de Alfonso, tiene una voz de locutor, de sí. Versalles. ¿Cómo vas, Alfonso? Muchas gracias, muy bien. Mire, primero, con el mayor respeto, a ver si es posible que con ese bistec a caballo que están haciendo, le pudieran preguntar por favor a Milton que cuál es el término real de los huevos, porque muchas veces dicen que es blandito, que es duro. ¿Cuál es el término real para poderlo preparar bien? Sí. Y para el sacerdote quisiéramos preguntarle primero que todo, también con respeto, si él es diocesano o es veterocatólico o pertenece a alguna fraternidad religiosa. Eso no impide la pregunta que le quiero hacer y me permite. Claro Yo, que sí, sí. yo quisiera saber, y nuestra familia quisiéramos saber, cómo podemos alcanzar esa tan anhelada paz interior cuando estamos en unos tiempos de ansiedad y de depresión impresionantes. Muchas gracias, Telepacífico. Mauricio, eres tú, ¿no, Mauricio? Mauricio, Es tu hermanito. claro. Alfonso, Ya. no te preocupes que usualmente nos confunden, pero todo queda en familia. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén, Ya, Alfonso. Gracias, feliz Que estés Navidad. bien, Alfonso. Alfonso hizo la pregunta que yo quería hacer. Entonces, ahí está transmitida pues para nuestro reverendo padre Juan Camilo Cabal. Bueno, para responderle a Alfonso, soy sacerdote de la Comunión de Iglesias Evangélicas Episcopales Continuantes. Es una iglesia de tradición anglicana, la cual abarca gran parte del mundo en los 5 continentes. Respecto al tema de la paz, para alcanzar la paz seguimos muy ligados al tema del perdón. El perdón es la consecuencia de Dios en el corazón del ser humano. Es la estabilidad emocional, independientemente de nuestras cosmovisiones, sea de la denominación religiosa que sea. Todas las religiones o denominaciones religiosas nos hablan sobre la búsqueda del perdón, sobre la búsqueda de la paz. Y es necesario, como seguíamos en el tríptico, de que una vez tengo la capacidad de perdonarme a mí mismo, tener la capacidad de perdonar a aquella persona que me ha ofendido para poder alcanzar la paz. Es muy importante eso, comprender qué es el perdón hacia el hermano. Ante todo, saber de que el perdonar al otro implica recordar sin dolor. No es olvidar, Mauricio ni Anita, es tener la capacidad de recordar sin dolor todas las heridas, problemáticas emocionales que te ha producido un hermano o hermana, tener la capacidad de sanar esas heridas sin que interrumpa tu paz, tu tranquilidad y tu sosiego. Recordar sin dolor, fíjate. Esto hace parte entonces, padre, de ese paso, aunque a usted no le gusta tomar más que todo como pasos, pero digamos de lo que estábamos mencionando nosotros, del perdón, que venían 3 partes importantes por recalcar y por tener en cuenta, ¿no? Hace parte entonces eso para que nosotros lo incluyamos y podamos hacer ese proceso de perdonar y de sanar. Claro que sí, Anita, es importantísimo. Vuelvo y reitero, para aquellos que no han visto la parte previa. Perdonarme para tener búsqueda de la paz, comprender que todo lo que acontece en mi vida es producto de mis decisiones, de mi accionar.
Lo segundo es tener la capacidad de perdonar al otro para tener esa tranquilidad y no vivir con resentimientos de ninguna ahí índole. radica todo. De ahí radica todo. Ahí radica todo, sí. Pero hay un tercero que es muy importante, tener la humildad de pedir perdón. Uf, eso es lo que nos falta. Porque nos cuesta tanto. Claro. Sobre todo porque la gente dice, no, yo perdono, pero no olvido. Puedes creer que estaba pensando en esa frase, ya la iba a traer a colación, ¿no? Claro. O también decimos en el adagio popular de que se pide disculpas, pero no perdonó. Hay que pedir perdón, muchas veces se mata la integridad del otro con el prejuicio, con el señalamiento, con el cuestionamiento. La gran mayoría de nuestros televidentes, me atrevo a decir, profesan a Cristo. Y los que no, profesan una denominación religiosa. Y los que no, tienen otra religión. Y estoy seguro que, según sus cosmovisiones, todos tenemos algo en común. La búsqueda del amor, la búsqueda del perdón y también la humildad. Para perdonar radica mucho una palabra, la humildad. Sí. Usted no puede tener la capacidad de perdonar al otro cuando no es humilde. Exacto. Usted no puede tener la capacidad de reconocer sus fallas cuando no es humilde. Usted no tiene la humildad para pedir perdón cuando no es humilde. Padre, sobre todo porque me pongo a pensar muchísimo que a veces nos dejamos llevar por el orgullo, ¿no? Entonces por eso no pido perdón, porque es que yo tengo la razón, porque es que yo no tuve la culpa, porque es que eso no es problema mío, sino de la otra persona. ¿Por qué no nos damos un espacio, un tiempo para pensar, para analizar que yo también cometo errores, que seguramente eso que me están diciendo es una falla, de verdad que la están notando, y por qué no entro a analizar realmente si eso que hice afectó a esas personas, y de esa misma manera pues logro dar un paso adelante para poder acceder a ese perdón, a pedir ese perdón. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta algo. Una vez nosotros tenemos la capacidad y el conocimiento de lo que decimos y hacemos, debemos comprender que el perdón debe llevarnos a la búsqueda de una consecuencia. La consecuencia es la paz, la tranquilidad. En esto quiero hacer mucho énfasis, y en todo el segmento quiero hacer énfasis sobre esa palabra, la paz. La paz que no es un tratado político, la paz que no es una simple palabra de cajón, sino que procede de mí, producto de una acción previa, que es el perdonar. Es importante que todos y todas tengamos la capacidad de análisis de sí mismo y preguntarnos, ¿realmente hemos sembrado bienestar en mi hermano o hermana? Porque también radica de eso, Mauricio y Anita. Nosotros debemos enfocarnos en sembrar el bien para las personas. Comprender de que somos pasajeros, de que esta vida es un simple soplo, de que las posiciones sociales, el dinero, las cosas son secundarias. Pero lo que realmente tiene valor es aquello que no se puede comprar, aquello que trasciende, aquello que te da la paz. Porque lo esencial de la vida no tiene precio, tiene valor. De nada sirve tener una casa de 1.000 millones y no tener familia. De nada sirve tener el hombre más guapo, la mujer más bella y no tener amor. De nada sirve tener mucho dinero y no comprar la salud. O como diría Jesús, un gran maestro, ¿de qué le sirve al hombre tener el mundo entero si pierde su alma? Ahí están las frases de reflexión para terminar este diálogo tan interesante con el reverendo padre Juan Camilo Cabal Moore. Y una pregunta que todos nos deberíamos de hacer, padre, para iniciar a reflexionar en estos tiempos de fin de año, y es: ¿cómo quisieras ser recordado? Uy, sí. ¿Qué huella quieres dejar en el mundo o en la vida? Estas dos preguntas sería interesante tenerlas muy en cuenta cuando iniciemos estos tiempos de reflexión. Padre Juan Camilo, buena energía para ti, muchas gracias. Muy buena energía, Padre, muchísimas buena energía, gracias. muchas gracias. Gracias a todos ustedes y a los televidentes de Tardes del Sol. Muy bien, es el padre Juan Camilo Cabal Moore que nos acompañó en el día de hoy aquí en las Tardes del Sol.